semana nosotros hacemos esto en memoria de mí, diría el Señor Jesús. Lo hacemos en memoria del Señor Jesús. Y es algo que el Señor Jesús anhelaba, que recordemos el sacrificio que Él había hecho en la cruz por causa de nosotros. Por eso Él instituyó, en vez de la Pascua, lo que es la Santa Cena. Los hijos de Dios, los cristianos, celebramos la Santa Cena, que es la recordación del Señor Jesús, de su sacrificio, de su muerte en la cruz, a través del pan y del vino. Y Él estableció como símbolo el pan, figura de su cuerpo, el vino, la figura de su sangre, que por mucho se derrama, decía el Señor Jesús. Entonces, por años la iglesia ha estado recordando y haciendo este conmemorativo para no dejar de lado ni permitir de que aquel tan impresionante, importante sacrificio que hizo Jesús en la cruz pase al olvido entre los seres humanos. Los hijos de Dios lo tenemos presente continuamente. El pueblo de Israel en la antigüedad tenía otro tipo de sacrificio, otro tipo de recordatorio. Dios le había instituido en el desierto, bueno, en Egipto, no tanto en el desierto, en Egipto, y le instituyó la Pascua. Y les había enseñado de que debían celebrar la Pascua todos los años, todos los años. Para eso Dios había formado de los 12 hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel. Una de ellas se llamaba la tribu de Leví. La tribu de Leví no salía a la guerra. No era una tribu que tenía la misma conducta que las otras tribus, que todos los otros grupos del pueblo de Israel. La tribu de Leví tenía encomendada una tarea puramente exclusiva. Ellos eran los dedicados para Dios, para el templo, para las celebraciones. Entonces, los levitas eran los consagrados para Dios. Entonces, todo lo que había que hacer en conmemoración de lo que Dios había establecido, lo tenían que preparar los levitas, que eran los consagrados. Dentro del pueblo de los levitas, Dios escogía y formaba los sacerdotes. Los sacerdotes servían en el templo. Los sacerdotes eran los que ministraban. Imagínese usted que cuando celebraba la Pascua se mataban cantidad de animalitos, corderitos, y ahí estaban los sacerdotes sacrificando los animalitos para el pueblo, derramando la sangre y haciendo todo lo que Dios les había establecido. Pero Dios escogió a uno solo, que fue el hermano de Moisés, Aarón, para que sea el sumo sacerdote, por encima de todos los otros sacerdotes. Y este sumo sacerdote es el que representaba a todo el pueblo de Israel, a todos los israelitas, delante de Dios. Era el mediador entre Dios y los hombres. Este sumo sacerdote tenía el único designado y privilegiado y responsable de ofrecer el sacrificio de la expiación. El sacrificio de la expiación era cuando se celebraba una vez en el año por los pecados de todo el pueblo, de toda la nación. Entonces era un día especial donde se sacrificaban animales, pero primeramente el sumo sacerdote Aarón, después de haberse preparado como Dios le había instituido, con ropas especiales y todo, entraba hasta la presencia de Dios en el tabernáculo. El tabernáculo era el lugar que Dios les indicó para que ellos tuvieran una visión
y ahí pudieran relacionarse con Dios. En una palabra, en el tabernáculo era donde Dios se manifestaba a ellos. ¿Me va siguiendo? ¿No se me perdió? Entonces el sumo sacerdote era el encargado de entrar a ofrecer ese sacrificio. Pero como el sumo sacerdote era una persona igual que los demás, también tenía pecado. Y él tenía que ofrecer primeramente un sacrificio por sus propios pecados. Y luego entraba y ofrecía un sacrificio por los pecados de todo el pueblo. Y ese sumo sacerdote, cuando ofrecía primero el sacrificio por sus pecados, recién estaba en condiciones de entrar a aquel lugar y ahí ofrecer el sacrificio por los demás. Ese era el sumo sacerdote, el mediador entre Dios que se manifestaba en el templo, en el tabernáculo, y el pueblo que estaba esperando para ser perdonado y bendecidos por Dios un año más. Cada año ellos tenían que tener esa celebración. Y los sacerdotes eran los que ayudaban y ahí estaban compartiendo. Se sacrificaban animalitos, corderos, y el sumo sacerdote tenía que tomar la sangre de ese cordero, entraba hasta el lugar santísimo. Voy a explicarle un poquito lo que era el tabernáculo y el templo. Cuando Dios los sacó de Egipto, ellos estaban en el desierto, no tenían nada. Solamente Dios se le apareció en la nube y en el fuego y les hablaba a través de Moisés y a veces les hablaba directamente. Pero ya cuando estaban libres al otro lado del Mar Rojo, cuando el mar se abrió y fueron libres de la esclavitud de Egipto, entonces Dios les instituyó un lugar que iba a ser el lugar donde Dios les iba a hablar a ellos. Y eso se llamó el tabernáculo. Dios le da las directivas a Moisés, estando en el desierto, en el Sinaí, y ahí le va explicando todos los detalles de cómo tenía que ser este tabernáculo. El tabernáculo era un lugar que tenía las paredes hechas de cuero de animales. Ellos tenían que tomar los cueros, unían y hacían mantos de cuero y así ponían columnas de madera y ahí iban cerrando un perímetro que era como un rectángulo que no llegaba a la mitad de la cuadra, a 50 metros, mucho menos, más chico. Y ese perímetro era donde era el tabernáculo. Ahí adentro tenían también todos los utensilios y las cosas que los sacerdotes iban a usar. Por ejemplo, tenían donde sacrificaban a los animales, tenían el lugar que le llamaban el lavacro. El lavacro era una fuente de bronce donde tenía que el sumo sacerdote lavarse antes de entrar a otro lugar más pequeño que se llamaba el lugar santísimo. Ese lugar santísimo no entraba nadie, sino exclusivamente el sumo sacerdote. La única persona que podía entrar a ese lugar que se llamaba lugar santísimo era el sumo sacerdote. ¿Por qué? Porque en ese lugar santísimo era donde Dios se manifestaba y hablaba cara a cara en la presencia del sumo sacerdote. Ahí le hablaba, ahí Dios recibía y aceptaba los sacrificios del pueblo. ¿Me va siguiendo? ¿No se perdió? Muy bien. Entonces, de esta manera, el pueblo tenía que hacer y sacrificar continuamente y hacer la Pascua. Todos los años, Dios le había establecido que tenían que celebrar la Pascua en ese lugar. ¿Qué había en ese lugar? Algo que representaba la presencia de Dios. Era el arca.
el arca. El arca era un cajoncito de madera, no más grande que esto, más o menos, un cajoncito rectangular. Tenía unas argollas, tenía unas barras que pasaban por medio de las argollas, 2 barras, y los sacerdotes, los levitas, cargaban el arca en sus hombros. Porque ¿qué sucedía? Cada vez que el pueblo tenía que seguir caminando de viaje, desarmar todo el tabernáculo, todo, los levitas, ellos hacían esa tarea, y desarmaban todo y cargaban en los animales o en sus propios hombros para ir transportando el tabernáculo. Pero el arca la llevaban aquellos levitas que eran designados y la cargaban sobre sus hombros. Y llevaban el arca mientras iban peregrinando por el desierto. 40 años dieron vuelta por el desierto llevando el arca. ¿Usted se acuerda de esa parte de la Biblia donde David quiere traer el arca? Usted la habrá leído. Y la traían en un carro tirado por 2 bueyes. Y de repente el arca que iba ahí tambaleó el carro y el arca parecía que se caía del carro. Y 2 muchachos, hijos de alguien conocido, llevaban el carro, y uno de ellos fue y se arrimó a agarrar el arca para que no se caiga. Inmediatamente cayó muerto. Y fue algo atroz. Algo que a David lo dejó triste. Algo que el pueblo ahí tuvo temor. ¿Por qué? Porque se habían olvidado de las directivas que Dios les había dado. Las cosas santísimas, las cosas santas, el tabernáculo, el arca y todo eso, solamente la podían llevar los levitas. Y estos 2 muchachos no eran levitas. Y como desobedecieron a Dios, ahí cayeron muertos. Bueno, sigue la historia, pero no voy a pasar mucho detalle. Los desafío a que lean en el libro del Éxodo, el Levítico, ahí están todos los sacrificios, cómo tenían que hacer los sacrificios, cómo llevaban el arca, todo ese tipo de cosas, para interesarse más de cómo era todo esto. ¿Por qué les estoy hablando de esto? Porque esto era figura del Señor Jesucristo. La figura del Señor Jesucristo. Entonces el pueblo hacía todo esto hasta que Jesucristo vino. Después, cuando el pueblo ya entró en la tierra prometida, pasaron los años, Salomón levantó un templo majestuoso, hizo la misma réplica que lo que era el tabernáculo. Todo el templo donde la gente podía entrar, solamente los israelitas. Las mujeres no podían entrar hasta ese lugar. Y además, cuando llegaban adentro, había un lugar que se llamaba el lugar santísimo. Y a ese lugar santísimo entraba solamente el sumo sacerdote. Cuando murió Aarón, que era el sumo sacerdote, ¿quién lo sucedió? Su hijo. Y así la descendencia de ellos fueron los que oficiaban de sumo sacerdote. Eran los que presentaban el sacrificio por todo el pueblo. Sacrificio por el pecado del pueblo. Cuando terminaba esa ceremonia, que era muy atroz, ¿por qué? Porque el sumo sacerdote, si entraba a ese lugar con pecado, podía caer muerto ahí mismo. En el acto podía caer muerto. Se dice que cuando entraba el sumo sacerdote, él vestía unos vestidos especiales, unas túnicas, y en las puntas del ruedo llevaba unas campanillas, unas campanitas chiquititas.
que cuando él caminaba hacían ruido. Y cuando él tenía que entrar a ese lugar estaba dividido, separado por lo que se llamaba el velo. El velo. Ese velo era una cortina gruesísima que no te permitía entrar ni ver hacia adentro. El sumo sacerdote, cuando entraba a ese lugar, el arca estaba puesta de arriba de una mesa. Entonces él iba con el incensario girando alrededor del arca, ofreciendo la adoración, y las campanillas hacían ruido. Eso le daban a los levitas que estaban, los sacerdotes que estaban afuera, la seguridad de que Dios no lo había castigado al sumo sacerdote. Porque si el sumo sacerdote estaba en pecado, caía muerto. ¿Entienden? No podía ser alguien con falta. Por eso él tenía que ofrecer primero un sacrificio por sus pecados y después por los del pueblo. ¿Entendieron algo hasta aquí? ¿No lo hice difícil? Ahora, fíjese lo que dice la carta a los Hebreos, capítulo 9. Capítulo 9. Carta a los Hebreos, dedicada especialmente a ellos que entendían bien todo el ritual y todo lo que era la historia del pueblo de Israel, el tabernáculo, el templo, el lugar santo, todo eso ellos lo conocían perfectamente. Y toda la carta a los Hebreos está ahí señalizada y enfocada para demostrar que ahora nuestro sumo sacerdote, que era el mediador entre Dios y los hombres, Dios instituyó a Jesucristo como el mediador para con nosotros. Capítulo 9, del verso 1 al 10, tiene el relato de lo que más o menos le vengo contando yo. Pero en el verso 11, ahora dice así: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, escuche, y por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, no es de acá de la tierra. Otro tabernáculo, otro templo, otro lugar donde Dios se manifestaba. Ya no era el templo, ya no era el tabernáculo. Otro, no hecho con manos de los hombres, porque no era de esta creación. Y dice luego, verso 12, y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, que eran los animalitos que sacrificaban, porque con la sangre entraban al lugar y Dios miraba eso y los perdonaba. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerro, sino por su propia sangre. Entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterno perdón de los pecados. El apóstol que escribe la carta a los hebreos quiere demostrarle ahora a los hebreos que Jesucristo es nuestro nuevo mediador. Jesucristo es el sumo sacerdote, el designado por Dios, que entró para ofrecer el sacrificio, como lo hacía el sumo sacerdote en la antigüedad. Pero tenía que llevar, el sumo sacerdote de la antigüedad tenía que llevar la sangre de algún animalito. Jesucristo entró como sumo sacerdote y con su propia sangre. Él era el cordero escogido y aceptado por Dios.
¿Está entendiendo? Entonces Jesús entró con su propia sangre al lugar santísimo donde se manifestaba la presencia de Dios. Pero ahora ya no era más ese lugar santísimo en un templo o en un tabernáculo, sino en el propio cielo. Al tabernáculo que no es hecho por mano de hombres, donde mora Dios. Ahí donde se manifiesta el Dios del cielo, nuestro Dios, nuestro Padre. Entonces Jesucristo entró el día que murió en la cruz del Calvario por su propio sacrificio, su propia sangre, y como sumo sacerdote, representándonos a todos nosotros, entró y ofreció un sacrificio para el perdón de nuestros pecados. ¿Entiende esto? ¿Se da cuenta? Por eso nosotros recordamos la Santa Cena, porque es el momento maravilloso, glorioso, que la humanidad encontró el perdón de los pecados por el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Y dice el apóstol ahí cuando escribe, sino por su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una redención. Entró una vez y para siempre. ¿Qué quería decir esto? El sumo sacerdote antiguo israelita todos los años tenía que hacer el mismo ritual. Todos los años, la celebración de la Pascua, el ritual, ofrecer el sacrificio, derramar la sangre. Jesús entró una sola vez con su propia sangre y representándonos a todos nosotros como sumo sacerdote, entró una sola vez y para siempre, porque Dios recibió la ofrenda de sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Es la ofrenda que Dios aceptó por el perdón de nuestros pecados. Por esa ofrenda, por ese sacrificio, hoy yo puedo ir a la cruz y decir, Señor Jesús, pongo mi fe en tu sacrificio, me perdonas. Y el Padre que ve mi arrepentimiento y mi perdón, Él me recibe en el cielo y anota mi nombre como un hijo de Dios. ¿Entiende? Obtuvo para nosotros un perdón eterno. Amén. Un tremendo perdón que nadie lo podía obtener. ¿Por qué? Porque no había persona que tuviera las condiciones y características que tenía Jesús. ¿Y cuáles eran esas condiciones y características? Él no tenía pecado. Cualquiera de nosotros, cualquier persona de la humanidad que hubiera querido representarnos para ofrecer un sacrificio delante de Dios, muriendo él o muriendo quien sea, hubiese hecho por sus propios pecados. Pero Jesús no tenía pecado. Por eso Pablo dice en 2 Corintios 5, 17, al que no conoció pecado. Él no conoció el pecado. Por eso Él no fue concebido como fuimos concebidos nosotros. David decía, en pecado me concibió mi madre. En cambio, Jesús fue concebido sin pecado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Entiende esto, hermano? Él estaba en condiciones de presentarse delante de Dios y ofrecer el sacrificio por nosotros. ¿Qué hizo? Murió en la cruz, se presentó delante del Padre y presentó allí la ofrenda. Aprobó Dios la ofrenda y le dio la victoria sobre todo,
sobre el pecado, sobre la muerte, sobre Satán. Le dio toda la victoria al Señor Jesús. Esa es la victoria que vos tienes y que yo tengo. ¿Está entendiendo, hermano? Es la victoria que Jesús consiguió para nosotros en la cruz del Calvario, obteniendo eterna redención, perdón para siempre. Por eso nuestra salvación, por eso lo que Jesús ha hecho por mí es para siempre. Nadie en toda la historia me va a poder acusar a mí ni a vos, porque Jesús ya perdonó nuestros pecados. Una eterna salvación. Y ahí tengo el primer punto que yo quiero dejarle. Cristo nos libró de la pena del pecado. Amén. Cristo nos libró de la pena del pecado. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Amén. Pero luego dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos, perdón, versículo 13 estoy leyendo. Si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas a los inmundos, hablaba del pueblo que estaban en pecado, santifican para la purificación de la carne. ¿Qué hacía ese sacrificio que hacía el sumo sacerdote? Todo ese sacrificio lo sacrificaban y todo eso, la ceniza, todo eso, santificaba al pueblo. ¿Qué quería decir eso? Dios lo perdonaba al pueblo y desde ahora los veía sin pecado. Sin pecado. ¿Pero qué pasaba? Al año siguiente había que presentar otro sacrificio más. ¿Por qué? Porque la gente volvía a pecar. Entonces todos los años estaban ofreciendo sacrificios por el pecado. ¿Está entendiendo? Ahora escuche esto por favor, que esto es maravilloso. La sangre rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne. Verso 14. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, que no estaba contaminada con el pecado, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu Santo de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? La sangre sin pecado, sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Cuánto más ese sacrificio de la cruz va a limpiar continuamente mi vida? Continuamente, continuamente. ¿Por qué? Por el poder del Espíritu Santo de Dios. Porque ese Espíritu Santo de Dios, cuando lo acepté a Jesús en mi vida, vino a vivir a mi vida. Y la tarea del Espíritu Santo es mantener mi santidad, apartado y consagrado para Dios. ¿Y qué hace el Espíritu Santo? Cuando vos has cometido un pecado y sientes en tu conciencia que le estás en falta delante de Dios, el Espíritu te lo hace ver. El Espíritu Santo de Dios te lo hace ver. ¿Qué hace entonces? Rápido, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. El Espíritu de Dios vino a sustituir una tarea de santificación en nuestra vida. Amén. ¿Está entendiendo? Muy bien. Así que por esto es mediador de un nuevo pacto. Un nuevo pacto. Para que interviniendo muerte para la remisión, para el perdón de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados
reciban la promesa de la herencia eterna, que es lo que recibimos nosotros. Los llamados somos nosotros, que hemos recibido la promesa eterna. Y casi, versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre. Todo se purificaba con sangre. Todo se purificaba con sangre. Por eso, sin derramamiento de sangre, no se hace perdón, remisión de pecado. ¿Había forma de que Jesucristo no muriera en la cruz? Si no derramaba su sangre, no hubiéramos tenido el perdón de nuestros pecados. Sin derramamiento de sangre, no había perdón de pecado. Por eso Él murió por mí. Él derramó su sangre por mí. Y por esa sangre tengo el perdón. Y tengo al Espíritu que me ayuda a mantener limpia, santa, apartado para Dios, mi vida, consagrado a Dios. ¿Está entendiendo, hermano? ¿Qué es esto? Dice Pablo, siempre se estima que Pablo fue el que escribió esta carta, no se conoce el escritor. Y dice el verso 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, en el tabernáculo, ni en el templo de Salomón, no. Figura del verdadero, esa era figura, una imitación del verdadero, sino que entró en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Está entendiendo? Cada año con sangre. Cristo no entró todos los años. Porque si no, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer o morir muchas veces. Desde el principio de la creación, del principio del mundo. Pero ahora, diga conmigo, pero ahora. No me exijo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, en estos últimos tiempos, se presentó, escuche, una vez y para siempre, por el mismo sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que Dios ha establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto es el juicio. No hay juicio para mí. Porque Él consiguió el perdón una vez y para siempre. ¿Sabe qué significa este segundo punto de lo que le hablo? Dios me libró en el primer punto de la pena del pecado. Ahora Dios me ha librado de la presencia del pecado. Yo no tengo por qué vivir en el pecado, porque tengo al Espíritu de Dios que me ayuda a vivir una vida victoriosa. No tienes que vivir en tu fracaso. No tienes que vivir en medio de tus caídas, de tus crisis, de tus problemas. No tienes que volver atrás al camino donde el diablo te ha golpeado. No, porque el Espíritu de Dios es el que vive en vos y te recuerda la victoria de Cristo en la cruz. Él venció al pecado, no vivas más en el pecado. Por eso Pablo dice, no presentéis más vuestros cuerpos al pecado. Vestidos de la armadura de Cristo. Entonces tengo la alternativa, la posibilidad, la seguridad de que el pecado no me va a manejar a mí. ¿Entendió esto? Lo voy a decir de otra forma. Tengo la seguridad, la convicción de que el alcohol, que la droga, que la separación, las peleas en mi casa,
los conflictos y todo lo que el diablo usa no pueden separarme del amor de Dios. ¿Está claro? ¿Lo entendió? Por eso tengo victoria sobre la presencia del pecado. Perdón, yo dije de la presencia. Tengo victoria sobre el poder del pecado. El poder del pecado. Por último, dice el apóstol, así también, verso 28, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá, volverá de nuevo, aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Para salvar a los que le estamos esperando. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que se acercan a él. La ley no pudo. Ciertamente todos los sacerdotes están todos los días, 10, 11, estoy leyendo el capítulo 10, verso 11. Todos los sacerdotes están día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados de la gente. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra del Padre, en la gloria de Dios. Y de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado bajo sus pies. Porque, escuche, con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Hermano, con un sacrificio que hizo Jesús, nos ha hecho perfecto para estar en la presencia de Dios. ¿Sabe cómo valoraría esto usted si hubiese sido un israelita que hubiera salido de la esclavitud de Egipto? Usted ahí entendería con mayor intensidad lo que estamos hablando, porque ellos sabían lo que era buscar a Dios y no encontrarlo. Sabían lo que era desesperadamente buscar el perdón de Dios y no lo tenían. Y se desesperaban por ofrecer sacrificios. Y lo llevaban al sumo sacerdote. Y esperaban el día de la expiación, que era una vez en el año, para ofrecer sacrificios. Entonces el sumo sacerdote ofrecía el sacrificio por él y por todos ellos. Cuando salían de ahí, estaban contentos, felices. Por todo un año estamos libres, tranquilos. En cambio nosotros, hermano, cuando nuestro sumo sacerdote Jesucristo murió en la cruz con su propia sangre, que era sin pecado, ha hecho para nosotros un solo sacrificio y con ese sacrificio nos hizo perfectos y para siempre a todos los santificados. Amén. Dele la gloria al Señor. Gracias, Señor. Estamos adorándote, Padre. Estamos reconociendo, Señor. Gracias, Señor. Todo lo que has hecho por nosotros. ¿Entiende ahora lo que Cristo ha hecho al morir en la cruz por nuestros pecados? ¿Entiende por qué no nos podemos olvidar y hacemos todo lo posible? Memoria del Señor, memoria de su sacrificio. Porque ese perdón lo consiguió al precio de su sangre en la cruz del Calvario. Amén. Y termino leyéndole el versículo 19 del capítulo 10. Así que, hermanos, teniendo libertad, escuche bien por favor, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Se acuerda que yo decía que únicamente entraba el sumo sacerdote? No podía entrar otra persona.
Si entraba otra persona al lugar santísimo, caía muerto. Inmediatamente caía muerto. Solamente el sumo sacerdote, una vez en el año, y primero tenía que ofrecer un sacrificio por los pecados de él, para que Dios lo acepte. Miren lo que dice a través de lo que Jesús ha hecho por nosotros. Escuche, se lo leo de nuevo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, entramos a la misma presencia de Dios por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es de su carne. El lugar santísimo tenía un velo que no dejaba ni ver ni entrar. Pero Jesucristo rompió ese velo. ¿Se acuerda cuando crucificaron a Jesús? El día que Él dijo consumado es, dice que el velo del templo se partió. Y cuando se partió el velo del templo, el lugar santísimo quedó libre para que pudiéramos entrar por la sangre del Cordero, por la sangre de Jesús. Entonces dice él, y teniendo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne, el sacrificio. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Hermanos, tenemos un gran... Escuche, querido, escuche, porque esto es muy importante. A mí no me representa delante de Dios cualquiera. Me representa el Señor Jesús. Él me está representando. Él es el que le dice al Padre, yo he muerto por Zacarías. Zacarías está cubierto por la sangre mía, por lo que yo pagué en la cruz. Él es el que me representa delante de Dios. ¿Está entendiendo? Es el que te representa a vos también y a cada uno de nosotros. Y ese Espíritu de Dios es el que se mueve en nosotros. Se mueve. El Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo. ¿A qué? A que adoremos, a que nos metamos dentro del trono de Dios, que vayamos hasta más allá. Por la fe entramos hasta la misma presencia de Dios. Y dice el apóstol, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, convicción de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Cuando venimos a la Santa Cena, hermano, no podemos venir con pecados. No podemos venir con un enojo, con una pelea, con algo que hice malo y lo estoy escondiendo y que nadie lo sepa. Y Dios sí te está viendo. Por eso que dice, purificado los corazones. Antes de participar de la cena, Señor, perdona mi pecado. Yo hice esto y esto. Voy a entrar a tu presencia. No quiero entrar con corazón sucio. No quiero entrar con un corazón sucio. Sino todo mi canto, toda mi alabanza no pasa del techo. Dios no lo recibe. Cuando hay pecado, es como que se corta esa relación con Dios. Yo tengo que cuidarme para entrar en santidad. Y el Espíritu de Dios te hace ver cuando hacemos cosas malas. Amén. Entremos con libertad. Entremos con confianza. Le pedimos perdón al Señor y le decimos, Señor, nos acercamos a ti, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, presentarnos bien delante de Dios. Amén. Y hermano, cada vez que hacemos la Santa Cena, usted tiene que tener presente
que estamos entrando juntos como familia a entregarle una adoración especial. Podemos entrar muchas veces. Puede entrar a la presencia de Dios, al trono, allá al lugar santísimo donde está Dios, todas las veces que usted quiera. Pero cuando nos juntamos para celebrar la Santa Cena, limpios de corazón, mente limpia y una adoración para decirle: Señor, te amo de todo corazón por todo lo que has hecho por mí. Amén. Nos ponemos de pie. Y ahí donde está usted, hermano, cierre sus ojos y encuéntrese con el Señor en este momento. Encuéntrese con el Señor. Tenga confianza, tenga libertad. Él nos ha librado de la pena del pecado, del poder del pecado y de la presencia del pecado. Vendrá un día a buscarnos, pero ya sin relación con el pecado. El día que el Señor nos venga a buscar, usted no va a tener que lamentar más a veces su debilidad de caer otra vez en lo mismo. No. Un día Él nos va a librar para siempre de la presencia del pecado. Amén. Incline su rostro, dele gracias al Señor. Dígale: gracias, mi Dios. Dígale: te amo, Señor, por todo lo que has hecho por mí. Señor, yo creo todo lo que tu palabra me enseña. Gracias, mi Dios. Padre, estamos delante de ti, adorándote, reconociendo de que Jesús es nuestro mediador, el que murió en la cruz, el que llevó nuestros pecados, el que dijo: nunca más me acordaré de tus pecados, el que me limpia cada día por el Espíritu Santo, es el que me ayuda, es el que me da la tranquilidad y la confianza, es el que le dice a mi espíritu que soy un hijo de Dios. Te alabo y te bendigo, Señor. Te adoro en este momento. Tú que estás sentado a la diestra del Padre, recibe la adoración, la honra, la gloria, el poder, todo, Señor, todo. Te lo entregamos todo de corazón. Todo para ti, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén.